Exaltamos al Señor y bendecimos a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos que nos están viendo por internet. Les bendecimos en el nombre del Señor y enviamos saludos de la sede central a Estados Unidos, a México, a Colombia, donde nos reportan ahí que nos sintonizan, ¿verdad? Así que gloria sea al Señor. Ya en unos días estaremos en Colombia con el apóstol Abraham, celebrando el Congreso Derramaré mi Espíritu. Así que Dios tiene algo especial para Colombia también. Bendito sea el nombre del Señor. Estos días hemos tenido algunos cumpleañeros, ¿verdad? Así que quisiera que diéramos gracias al Señor por ellos. El día de hoy nuestra hermana Ana Isabel está de cumpleaños, ahí nuestra camarógrafa. Editora, fotógrafa, ¿qué más? Pero también nuestro hermano Ángel estuvo de cumpleaños el martes o el miércoles. Ayer fue. Así que, ¿quién más estuvo de cumpleaños estos días? ¿Solo ellos dos? Muy bien, vengan para acá, queremos bendecirlos y darle gracias al Señor por la vida de ustedes y declarar que estos años que vienen serán años de la expresión de Cristo a través de ellos, ¿verdad? 2 dígitos, decís, ¿verdad? Algunos hermanos, por favor, que vengan y vamos a ministrarles, vamos a bendecirles y declarar la gloria del Señor sobre la vida de ellos. A ver, Jonás. Vamos a orar por los cumpleañeros. 18 y 20, ¿sí ves? Bien decía yo. Padre, te damos gracias por la vida de tus siervos, porque les has escogido y los has predestinado para que tu gloria sea vista en ellos. Gracias por los años que tú les has dado, porque en cada momento tu Espíritu Santo ha estado preparando sus vidas. Pero declaramos hoy en el nombre de Jesús que los años que vienen serán años de la expresión de Cristo a través de ellos. Cristo será expresado y manifestado en plenitud a través de cada uno de ellos. Les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos en todas las áreas de su vida bendición, prosperidad, abundancia, riqueza espiritual, riqueza en todo sentido, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos, Padre, y te damos gracias por estos regalos que tú nos has dado a la sede central. Les bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Al terminar el servicio hay Pepe Crims. Así que, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Abramos las escrituras en Mateo
capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Miren, es interesante la forma en que Jesús une el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que está hablando en los versículos anteriores, ¿verdad? Está hablando de comida, está hablando de casa, está hablando de vestido, está hablando de ese tipo de bendiciones. Esas serán añadidas. Pero lo que Jesús establece acá es que busquemos, pero en un orden de prioridad muy específica. Buscad primeramente. ¿Qué significa eso? ¿Qué énfasis le está dando Jesús a esta búsqueda? Ayúdenme ustedes. ¿Qué énfasis le está dando Jesús? Prioridad. Prioridad. Porque alguien puede decir, hermanos, me hacen favor de buscar un libro que se perdió aquí en el templo cuando ustedes vengan el domingo, por ejemplo. Pero una cosa diferente sería, hermanos, busquen primeramente, antes de hacer cualquier otra cosa, busquen algo en específico. ¿Me di a entender? El énfasis que Jesús está dando es sobre una prioridad. Y la prioridad del Hijo de Dios, y aquí estoy hablando de cada uno de nosotros, ¿verdad? La prioridad del Hijo de Dios es la búsqueda del reino de Dios, pero ¿qué más? Y de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia del reino de Dios. Porque el término justicia le pudiéramos dar un sinfín de connotaciones, significados, interpretaciones. Es que para mí la justicia es esto, esto y esto. No. Yo creo que justicia significa esto y esto. No. A mi parecer la justicia debiera ser, ¿verdad? Cada quien le puede dar su interpretación de justicia. Por eso es que Jesús no dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Porque si no sería una justicia acomodada al criterio, a la sociedad o al entorno, a la cultura, sino Jesús está haciendo un énfasis muy claro, y es la justicia del reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hemos hablado algunos jueves anteriores sobre esto. Entonces, la justicia que tiene que ver con el reino de Dios. Cuando hablamos de la justicia que tiene que ver con el reino de Dios, ¿de qué estamos hablando? Si leemos las diferentes versiones en los diferentes versículos o citas donde se utiliza la palabra justicia, en la Reina Valera 60, en algunas otras versiones se traduce como la voluntad de Dios, lo que es correcto, una vida justa, una vida íntegra, etc. Hay diferentes traducciones respecto a la justicia, pero en algo concuerdan todos, y es una vida exactamente como la vida de Cristo. Es correcta, es justa, y la vida de Cristo es la expresión misma del reino de Dios. Por eso cuando Jesús dice arrepentíos, ¿y qué? ¿Por qué?
arrepentidos y convertidos, ¿verdad? ¿Pero por qué? El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El tiempo se ha cumplido. Pero hay un énfasis ahí. El reino de Dios se ha acercado. ¿A qué se refiere Jesús con que el reino de Dios se había acercado? Por la lluvia estoy algo sordo hoy. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el reino de Dios se ha acercado? Era expresado en él. Expresado en él. Oigo más al que está atrás que está aquí adelante. Se estaba En revelando nosotros, a través dice. de él. Se estaba revelando a través de él. Se estaba revelando a través de él. Él era la revelación del reino de Dios. Él era la vida del reino de Dios. Cuando él dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, porque se había acercado en la persona de Cristo, se había acercado en la expresión de la vida de Cristo. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la conducta de Cristo, del carácter de Cristo, del estilo de vida de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Entonces, la justicia del reino de Dios, ¿de qué está hablando entonces? Sino de la expresión y de la vida justa de Cristo, pero expresada en nosotros. Es que nosotros podemos decir, ay, no, es que el Señor Jesús sí, Él sí vivió una vida justa, pero nosotros somos humanos. Usted comprenda, ¿verdad? Somos pecadores, somos humanos, somos débiles. Ese es el engaño con que el enemigo ha trabajado la iglesia por años. Y la iglesia nos hemos justificado en que pues es normal pecar porque somos débiles, en que no podemos vivir una vida perfecta porque somos humanos. Sin embargo, la Escritura es muy clara en enseñarnos que Cristo, 100% hombre aquí en la tierra, expresó en plenitud la naturaleza de Dios. ¡Qué tremendo eso! Jesús, 100% hombre, pudo expresar la plenitud de la naturaleza del Padre. ¿Qué está diciendo ahí la Escritura? Que entonces nosotros, como hombres, estoy hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Como hombres podemos expresar plenamente la naturaleza de Cristo. Porque Cristo dice que se despojó ¿de qué cosa? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se despojó a sí mismo. Cuando habla a sí mismo, ¿de qué está hablando? Del ser igual a Dios. No se aferró, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cristo no dejó de ser Dios, pero sí se despojó de su divinidad para hacerse hombre. Y como hombre, entonces Él pudo expresar la plenitud del Padre manifestada en Él. Esa vida justa, plena de la expresión de la naturaleza de Dios, la pudo expresar Cristo. Significa entonces que nosotros, como hombres, pero con la genética de Dios, con la simiente de Dios, somos capaces de expresar plenamente. Estoy insistiendo en plenamente, ¿por qué? Porque si no podemos conformarnos con decir, pero al menos una parte de Cristo ya estoy expresando. Lo demás pues todavía falta, pero al menos que me dejen pasar lo que sí ya estoy expresando. Estamos hablando de plenitud. La iglesia es la plenitud de Cristo. Una iglesia que llega a ser la expresión plena de lo que Cristo es. Entonces, la iglesia ha sido llamada a tener una vida justa, pero esa vida justa no es en base a la justicia del mundo,
en base a la justicia de la sociedad, en base a la justicia de la cultura, mucho menos en base a la justicia de los derechos humanos, sino en base a la justicia del reino de Dios. Lo que para Dios es correcto, lo que para Dios es justo, lo que para Dios es su voluntad. Para muchos fue injusto que aquella mujer quebrara el frasco de alabastro y se lo derramara en los pies de Cristo. ¿Cómo se hizo tal desperdicio? ¿Lo hubiéramos podido vender en cuántos denarios? ¿Quién recuerda? Hoy sí estoy sordo yo aquí. ¿En 300 denarios? El salario de todo un año. Fíjense, la gente empezó a discutir cómo se hizo ese desperdicio. Hay pobres que alimentar. ¿Cómo no se vendió esto y el dinero se usaba para darle comer a los pobres? La gente vio que eso fue injusto. Haber desperdiciado tanto en los pies de Cristo, cuando había tanta gente con hambre. Miren qué interesante lo que para ellos fue injusto. Pero Jesús les dijo, lo que esta mujer hizo era necesario, porque los pobres siempre los van a tener con ustedes, dijo, pero yo no voy a estar siempre con ustedes. La justicia de Cristo estaba desde otra perspectiva, pero para ellos era injusto lo que se había hecho. Entonces, la justicia del reino de Dios no encaja necesariamente con la justicia del mundo, no va a encajar, no encaja con la justicia que la sociedad nos implanta, nos enseña, no va a encajar con la justicia de la política, con la justicia de cualquier otra cosa. Por eso es que tenemos que entender que hemos sido llamados a expresar la justicia, pero del reino de Dios. Ahora, miren qué interesante lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3. Y para esto voy a necesitar que me ayuden con algunas otras versiones. Por causa de la lluvia, quizás, Juanito, vamos a necesitar el otro micrófono. ¿Quiénes tienen acceso ahí a diferentes versiones? Hermano Guillermo no la trajo hoy, anda desarmado hoy con las hermanos Rudy, Germán, Lizani. Bueno, ahí están todos los tecnológicos. Por eso en la sede central hay que decir, enciendan las escrituras, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Qué interesante. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. A ver, ¿qué dice otras versiones ahí? Vamos a hacer correr un poquito a José ahí. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Nueva traducción viviente. Cuando hace lo correcto, dice. Les recuerdo que no estamos hablando en base a medida de la sociedad o en base a la medida del mundo. Cuando ahí dicen hace lo correcto, es lo correcto que Dios ha establecido. No lo que yo creo que es correcto o no lo que mi tía cree que es correcto, ¿me doy a entender? Sino lo que para Dios es correcto. Ese es el punto. A ver.
Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. Es palabra de Dios para todos. El que practica el bien. ¿De qué bien está hablando? No el bien en base a ayuda social. El bien en base a lo que para Dios es lo correcto. A ver. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció al Padre en todo. Entonces, pongamos cuidado a las diferentes traducciones de lo que significa un accionar justo, lo que significa justicia, el que hace justicia. Dijimos algunas, que hace el bien, que hace la voluntad de Dios, que hace lo correcto. ¿Qué más? A ver, Rudy. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que practica el bien. Vuelvo a insistir porque es importantísimo entender esto, romper este entendimiento que muchas veces tenemos cuando se nos habla de hacer el bien. Rápido pensamos en lo que para la sociedad significa hacer bien, lo que para nuestra familia ha significado hacer bien. Tenemos que romper ese molde y entender que es lo que para Dios es hacer el bien. Lo que para Dios es su voluntad. Todo lo que tiene que ver con su voluntad, con su propósito, con su plan, es hacer justicia. Porque la justicia va a encajar perfectamente en el plan de Dios. La justicia va a encajar perfectamente dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. La vida justa es la vida que expresa la naturaleza de Cristo. Por eso dice que es justo como Él es justo, con la misma naturaleza, con la misma forma, con la misma medida. El que practica la justicia, el que hace justicia, es justo. Pero justo en base a qué medida? Como Él es justo. Entonces, estamos hablando de hijos de Dios que hacen las acciones de Cristo. Esas acciones son las acciones justas, pero a la medida de Cristo. Cuando estoy hablando a la medida de Cristo, estoy hablando de lo que Cristo hace, con el propósito que lo hace y en base a la obediencia de quien lo envió a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicieron? Echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, dice. Imagínense, cualquiera dijera, bueno, esos son obras de Cristo. Entonces hicieron justicia, pero no hicieron justicia, aunque hicieron cosas correctas, pero no en base a la obediencia del Padre. Porque les dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las acciones justas son en base a la misma actitud, al mismo carácter, al mismo propósito y bajo la misma obediencia que Cristo hizo las cosas. Porque yo puedo venir y decir, hermanos, yo estoy predicando la palabra de Dios, estoy haciendo justicia, pero ¿qué tal que estoy predicando mi propio mensaje?
¿Qué tal que estoy predicando para mi propio interés? Entonces puedo estar predicando, pero no en base al diseño de Cristo. Entonces no es hacer justicia. Justicia tiene que ver con las acciones y el estilo de vida de Cristo, pero que conlleve el mismo carácter, el mismo objetivo, la misma mentalidad, el mismo propósito por las cuales Cristo hizo las cosas. Porque hoy hay mucho cristiano que hace cosas de Dios, pero para propósitos humanos, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que hizo Cristo. No es justicia, porque no encaja con la naturaleza de Cristo. Entonces dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, pero como Él es justo. La medida siempre sigue siendo Cristo. Ahora, miren el versículo 10 del mismo capítulo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios, aunque cultee, aunque cante coritos, aunque esté en las actividades. La medida no es que esté en las actividades ni que cultee. La medida es hacer justicia, vivir una vida justa. Entonces, el que hace justicia, claro, el que ama a su hermano, pero como el énfasis hoy es la justicia, no es que considere que amar al hermano no sea igual de importante. Sencillamente el énfasis hoy es una vida justa, ¿verdad? Entonces, la expresión de Cristo a través de nosotros en justicia, en una vida justa, que tiene que ver, recordemos las diferentes traducciones, en hacer lo correcto, en obedecer la voluntad de Dios, en hacer el bien, pero todo en base a lo que Cristo hizo, a la expresión de la naturaleza de Cristo. Entonces, el concepto de justicia va mucho más allá, decía uno de estos jueves, a nada más dar el vuelto exacto. Ah, no, es que eso es justo, me pagó lo que es correcto. Ah, no, fue justo porque dio el vuelto. Es justo porque me entregó exactamente cuentas. Eso es parte de, definitivamente. Pero la justicia no se limita a entrega de cuentas en ese sentido económico, en un sentido financiero, en un sentido material, que lo incluye definitivamente. Pero hacer justicia o una vida de justicia tiene que ver con la expresión de la naturaleza de Cristo en todas mis acciones. Lo vuelvo a repetir, una vida justa tiene que ver con la expresión de la naturaleza de Cristo en todas mis acciones. Todo mi accionar, Cristo expresándose a través de, eso es justicia. Porque Cristo en mí no va a ser injusto, porque Él no es injusto. La expresión de Cristo en mí nunca va a ser injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no puede ser injusto? Porque tiene la naturaleza del Padre, correcto. Es lo mismo, pero dicho de otra manera, porque no es su naturaleza ser injusto. La naturaleza carnal sí, pero la naturaleza de Cristo no es injusta. Cuando soy gobernado por la carne, con razón soy injusto, porque la naturaleza carnal sí es injusta.
Pero cuando soy gobernado por el Espíritu y Cristo se está expresando en mí, yo voy a actuar en justicia. En todas las cosas voy a ser justo. Porque si Cristo se está expresando en mí, Él no puede expresar otra cosa diferente sino su propia naturaleza, que es justicia. Él es justo. No solo tiene acciones justas, su naturaleza es justo. Por eso es que en el versículo que leímos, el que hace justicia es justo. Está hablando de acciones y de naturaleza. El que hace justicia son las acciones justas. Es justo, es la naturaleza. Como se me quedaron viendo con ojos cuadrados, los voy a repetir otra vez. ¿Verdad? El que hace justicia son las acciones justas. Es justo, estaba describiendo la naturaleza de esa persona que tiene la misma naturaleza de Él, que es justo. Miren, es una preciosidad la palabra de Dios. Está hablando de este Hijo de Dios haciendo justicia, expresando pero la misma naturaleza de Él, que es justo. Por eso dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Cuando dice como Él es justo, no está hablando de las acciones, está hablando de la naturaleza. El que hace justicia son las acciones, es justo, es la naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos manifestamos como hijos de Dios, es porque nuestras acciones van a ser de justicia. Porque los hijos del diablo no pueden actuar en justicia. ¿Por qué? No es su naturaleza. Pero entonces, ¿cómo es que aquella persona que yo conozco del mundo es tan justa? Entrega cuentas cabales, es tan ordenado, es fiel en su trabajo, es fiel para pagarle a sus empleados. Pues que no estamos hablando de esa justicia del mundo, estamos hablando de la justicia del reino de Dios, que obviamente también va a incluir ser justo en todas esas áreas. Pero este puede ser o tener una apariencia de justa en ciertas acciones sociales, familiares, de compromisos, pero realmente su accionar y su expresión no es la naturaleza de Cristo. Entonces está hablando de una justicia humana, mientras que aquí nos está hablando de la justicia de Cristo. La Nueva Versión Internacional dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. ¿Por qué? Porque entonces tiene su naturaleza, sus genes, nació de Él. El que practica justicia, hay que entender que verdaderamente es un nacido de Él. Ahora digámoslo al contrario, entonces el que no practica la justicia, sencillamente no es nacido de Él. Ahora, vamos a 1 Pedro, capítulo 2. También vamos a leer algunas versiones acá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Me interesa mucho la parte de en medio del versículo que dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. A ver, ¿qué otras versiones? A ver, José. Dios habla hoy. Dale. Rudy ya tiene el micrófono incorporado. Él dice que murió en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué dice esa versión? Para que vivamos como le agrada. Pero refiriéndose al pecado. Para apartarnos de ello. El propósito de Cristo no es solo que me perdonó mis pecados, sino apartarme de una vida pecaminosa. No es que nosotros solo lo hemos visto como la limpieza de pecados. ¡Ay, qué rico! Ya estoy limpio de todo pecado, pero sigo pecando. Entonces mañana vuelvo a orar que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, pero sigo pecando. Y que la sangre de Cristo siga. Es que soy débil, es que soy humano, y cada día necesito una lavada con la sangre de Cristo. Eso no es el concepto por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Él murió, dice, para apartarnos. En la versión 60 dice, para estando muertos a los pecados, entonces vamos a poder tener una vida justa, una vida exactamente como a Él le agrada. Eso es una vida justa, como a Dios le agrada. Pero ¿cuál es la vida que a Dios le agrada? Una vida con justicia, claro. Apartada del pecado, sí. ¿Cuál es la vida que a Dios le agrada? Es que, perdonen, pero hemos diluido mucho el concepto de la vida que Dios le agrada que yo tenga. Cada quien, yo he oído cualquier cantidad de conceptos de gente cristiana que dice, yo estoy viviendo como a Dios le agrada, pero nadie está haciendo el propósito de Dios en la tierra. Sencillamente están teniendo una vida quizás de prosperidad, quizás de mucha responsabilidad, quizás de mucho cuidado en el hogar, quizás de mucha bendición en algunas áreas, algunos aspectos, desarrollo en otras. Pero el cumplimiento del plan y del propósito, la expresión de Cristo, ¿qué hay de todo eso? Pero yo estoy viviendo como a Dios le agrada. No me meto con los demás, no le fallo a nadie, no le ando debiendo a la gente. Yo estoy viviendo como Dios le agrada. No hablo malas palabras, no ando tomando, ¿Quién dice que solo eso es lo que a Dios le agrada? Si lo que a Dios le agrada es que tú y yo cumplamos el propósito por el cual Él nos alcanzó. Y ese propósito es ¿cuál? Que la imagen de Cristo sea formada para luego nosotros ser la expresión de Cristo en esta tierra. A ver, ¿qué otras versiones? Versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Nueva traducción viviente. Él, como dice en la cruz, cargó nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, dice. Ok. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a estar muertos al pecado. Es interesante que no solo para que seamos limpiados del pecado. Claro que eso sucede. Definitivamente, pues. Somos limpios, pero limpios
en el sentido de que ya no vivamos de esa manera. Limpios de que ya no estemos sujetos al pecado, de que ya no pertenezcamos al pecado, sino totalmente dedicados a una vida justa, totalmente dedicados a la expresión de la naturaleza de Cristo a través de nuestras vidas. A ver, Gracias. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. para que nosotros muramos al pecado. ¿Pero para qué? Para vivir una vida. Es que ese es el propósito. Una vida de rectitud, una vida de justicia, una vida recta, pero en base a la justicia de Dios. Una vida recta en base al diseño de Dios para su Hijo. ¿Qué mejor vida recta que la de Cristo aquí en la tierra? Por eso es que Cristo es el diseño, Cristo es el modelo. ¿Cuál fue su conducta? ¿Cuál fue su comportamiento, su estilo de vida, su carácter? La forma de reaccionar, la forma de responder, la forma de perdonar, de amar, de tener misericordia. Él luego nos manda a que nosotros perdonemos y amemos a nuestros enemigos, pero primero lo hizo Él. Lo están crucificando. La gente se está burlando de Él ahí. Le meten la lanza en el costado. Él tiene sed y lo que le dan es vinagre. Y todavía Él dice: Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Hubiéramos sido nosotros, yo no sé qué hubiera pasado en ese monte. Desaparece con el fuego que mandamos a pedir, creo yo. ¿Verdad? Pero miren esa vida de justicia. Es que qué bonito ser justo con quien es justo con nosotros. No. A mí me gusta ser justo, pero con aquellos que también son justos conmigo. Pero Cristo fue justo aún con los que fueron injustos con Él. ¿O no? Y ese es el principio de la justicia en base a la persona de Cristo. Una vida de rectitud. Miren, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, la gente religiosa andaba observando a Cristo. Lo observaba en la sinagoga, lo observaba en las casas, lo observaba en la calle, lo observaba en todos lados, tratando de encontrar algo para acusar a Jesús. Y nunca se halló pecado en él. ¡Wow! Eso es una vida recta. Pero conozco una persona que necesitaba hacer una declaración muy importante. Y el apóstol Abraham le dice: mira, le dice, ¿y por qué no haces esa declaración? Vos sabés lo que es correcto, vos sabés lo que es. Mira, le dijo, te voy a decir la verdad. Es que me dijeron que si yo digo la verdad, me sacan todos mis pecados a luz. Entonces mejor no digo nada. Eso era lo que trataban de hacer con Jesús para manipularlo. Encontrarle algo para que él no pudiera seguir haciendo lo que había sido enviado a hacer. Pero entonces, ¿de qué se trata esa vida de justicia de Cristo? Una vida recta, una vida que encajaba perfectamente con la voluntad del Padre. Ahora, cuando digo una vida que encajaba perfectamente con la voluntad del Padre, ¿a qué aspectos nos podemos referir? Claro, a todos pues, pero lo que quiero decir es que mencionemos algunos. Obediencia. Que mi obediencia sea agradable a Dios.
que mi obediencia encaje con el propósito de Dios. ¿Qué más? Humildad, que mi humildad sea conforme a la humildad de Cristo. Que yo sea humilde, pero no con esa falsa humildad que hoy a veces se maneja, ¿verdad? Sino con la humildad que Cristo nos modeló, con la humildad que encaja con la voluntad del Padre. ¿Qué más decía por ahí? La relación que él tenía con el Padre, esa es una vida de justicia. ¿Cuál era su actitud en base a la relación con el Padre? Constante, pero también permanente. Todo el tiempo. Jesús buscaba, Padre, ¿para qué? Ojo con esto. ¿Para qué hoy en día el cristiano tradicional busca acercarse a Dios? Por necesidad, para obtener su propio beneficio. No es cierto que cuando estoy enfermo es que vamos y buscamos a Dios. No estoy diciendo que si estemos enfermos no lo busquemos, pues, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que tradicionalmente se ha enseñado, se ha motivado a la iglesia a buscar a Dios solo cuando tengo necesidad. Pero cuando me siento bien, cuando mi nivel económico está bien, cuando mi salud marcha bien, entonces no busco a Dios. Pero cuando empiezan los conflictos, otra vez venimos a pedir oración, venimos a pedir de Dios, venimos a buscar al Señor. La búsqueda de Cristo en su relación con el Padre era para buscar la voluntad del Padre, para buscar hacer exactamente lo que el Padre quería que hiciera, no para tratar de convencérselo en que el Padre hiciera lo que Cristo quería, sino para tratar de entender, para obedecer y comprender lo que el Padre lo había enviado a hacer. Entonces, esa relación en base a la justicia de Cristo, esa búsqueda en base al diseño y al modelo que es Cristo. ¿Alguna otra cosa más que mencionemos? Podemos mencionar infinidad. Misericordia. Por ejemplo, ¿en cuántos casos no vemos la misericordia del Padre expresada en la vida de Cristo? Misericordia con los discípulos, misericordia con los enfermos, misericordia hasta con los pecadores, definitivamente. ¿Con quién no tuvo misericordia? Por eso decía hace un momento, la expresión de esa misericordia, de ese amor de Cristo, no era solo para aquellos que estaban de acuerdo con Él, solo para aquellos que lo apoyaban, solo para aquellas mujeres que dice que de sus bienes le servían, aquellas mujeres que aportaban para el ministerio de Jesús. A ellas sí vamos a tenerles misericordia, porque qué colaboradoras, de sus bienes, de sus riquezas están colaborando con el ministerio. A ellas hay que tenerles misericordia, ¿no? ¿Con quién tuvo misericordia Cristo? Con todos. Entonces, el tener misericordia es una parte de la expresión justa de la naturaleza de Cristo. Esa relación correcta con el Padre, el amor, la bondad, todo es la vida justa, la vida recta de Cristo, manifestada en todas sus acciones. Por eso quería resaltar las acciones justas, pero la naturaleza justa. Es importante hacer justicia, pero como resultado de una naturaleza que en mí hay de ser justo. Porque si no hay naturaleza, entonces ¿qué justicia puede haber? Mi propia justicia, o una justicia en base al humanismo, que me conviene. En base al humanismo, solo anda buscando su conveniencia.
¿verdad? Hoy hay mucha justicia, pero justicia que busca lo suyo. Porque hay justicia sin naturaleza. Entonces es una justicia distorsionada. Cuando las acciones justas son el resultado de una naturaleza justa, esas acciones van a encajar perfectamente con la expresión de Cristo en nuestras acciones. El llamado hoy entonces es que Dios quiere que seamos justos, pero como Él es justo. Que hagamos justicia, pero porque somos justos. Pero porque somos justos en base a tener la misma naturaleza justa de Cristo. Esa es la naturaleza que debe ser expresada en nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia que encaja con el reino de Dios. ¿Qué otra puede ser? Sino solamente la expresión de la naturaleza de Cristo. No puede encajar la justicia del mundo, la justicia de la sociedad, la justicia de mi cultura. Porque si nos vamos a la cultura, por ejemplo, aquí en Guatemala, vamos a las diferentes áreas indígenas, ellos tienen su propio concepto de justicia y demandan justicia para las diferentes etnias que hay en nuestro país. Pero hablamos con la gente en la capital y ellos tienen otro concepto de justicia, ¿verdad? Cada quien maneja su propio concepto de justicia. El que nosotros debemos manejar es la justicia del reino de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Y este tiempo es un tiempo de anhelar, de buscar. El buscar definitivamente se inicia con un anhelo, pero que trasciende a una acción. Buscar significa desear algo, por eso lo voy a buscar. Primero lo deseo, pero luego acciono, ¿no es cierto? Yo quisiera encontrar el lapicero que se me cayó, pero si no lo busco nunca lo voy a encontrar. Tengo el deseo, pero no la acción. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Comienza con un anhelo, pero que debe trascender a una acción. El Espíritu Santo nos lleva a entender el anhelo que en nosotros debe haber de anhelar esa expresión de la naturaleza justa de Cristo, pero que nos lleve a entender también la responsabilidad que tenemos de buscar, de accionar y de expresar esa naturaleza de Cristo. Cierra tus ojos ahí. Padre glorioso, cada día entendemos mejor y mucho más completo el propósito por el cual tú nos predestinaste, como dice tu palabra, para ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo. A eso hemos sido llamados, a la expresión justa de la naturaleza de Cristo. Porque hemos sido llamados a ser esa novia que se le ha concedido vista de lino fino y resplandeciente. Porque
Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Acciones que se derivan de una naturaleza. Acciones justas que son el resultado y el fruto de haber alcanzado la naturaleza de Cristo en ella. Esa es la iglesia que tú vienes a recoger. Esa es la iglesia que estará parada junto a ti en las bodas del Cordero. Esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Esa iglesia justa, con tu naturaleza y con las acciones que encajan perfectamente con esa naturaleza.